Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Hoy día, ¿no es cierto?, estaremos con la gracia del Señor compartiendo el último capítulo de este libro, el capítulo 22. Ha sido realmente una misericordia de Dios que Él nos permita poder estudiar este libro, poder verlo. No pretendemos, ¿no es cierto?, ser tan detallistas, pero hemos procurado ir escudriñando en ella cada una de las riquezas que están escritas allí y poder en alguna manera entender, ¿no es cierto?, de las verdades que están encerradas en este libro. Por eso vemos la fidelidad de Dios, vemos cómo Él se manifiesta hacia nuestras vidas y cómo nos permite el Señor poder escudriñar su palabra. Él dijo: escudriñad las Escrituras, dijo Él, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Ciertamente, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, cuando tenemos la experiencia de ir alimentándonos de ella y buscando en ella, vamos encontrando muchas riquezas, porque creemos que el pensamiento y el sentir de Dios está plasmado en este libro, la Biblia, o las Escrituras, o la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros podemos aprender a conocer la voluntad del Señor con un corazón sencillo. No pretendemos decir que lo conocemos todo, que lo sabemos todo, o que nuestra enseñanza es la voz final sobre esa verdad. Sabemos que la palabra es profunda, pero en alguna manera el Señor nos ha permitido escudriñar, nos ha permitido indagar en ella y ver, ¿no es cierto?, por estos poco más de 4 meses que hemos estado compartiendo de este libro, ha sido una bendición para nuestras vidas, esperando que todos los que la oyen y los que la están oyendo también puedan tener esa misma actitud. No es el afán de llenar la cabeza con una nueva información, con un nuevo conocimiento y solamente que eso sea así. Por el contrario, el anhelo del corazón es que estas verdades, anunciadas en el tiempo final, del cual nosotros hoy estamos viviendo, en este tiempo final, y podemos ser testigos en vida, tal vez, de la venida del Señor, pueda esto encender nuestros corazones y producir en nosotros una mayor consagración de amar al Señor, de buscarlo con todo nuestro corazón y saber que Él viene pronto. Por lo tanto, debemos tener esta espera, una espera vigilante, una espera anhelante de la venida del Señor, y que nuestros corazones puedan ir siendo despegados más de este mundo, de esta vida, de la mundanalidad, de la tibieza, de la frialdad, de la indiferencia y de todos estos males que vienen para combatir con la fe del creyente, con la fe del Hijo de Dios. Antes entonces de entrar al capítulo 22, vamos a hacer un pequeño resumen de este libro. Vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en lo que el Señor nos ha permitido ver. Apocalipsis capítulo 1. Dice el verso 1 y 2, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando nosotros vemos en este verso, nos damos cuenta que la revelación, la revelación dice, la revelación de Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo no como lo conocemos nosotros aquí en la tierra,
no como lo conocemos nosotros, ¿verdad? En el sentido de cuando Él estuvo aquí en la tierra, en ese hombre que anduvo en humillación, ese hombre que caminó en medio del rechazo, en medio del desprecio, sino este mismo Jesucristo, pero ahora, ¿verdad?, sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria, coronado de majestad. Es decir, este libro significa, ¿verdad?, revelación. El Apocalipsis significa una revelación. ¿Y cuál es la revelación que el Padre quiere manifestar? El Padre quiere manifestar a su Hijo, pero en gloria, al mismo hombre que envió aquí a la tierra en humildad, pero ahora coronado con gloria, con poder y majestad, y viniendo, ¿verdad?, para juzgar a esta tierra, para juzgar a este mundo. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que Juan, el apóstol, fue el que escribió este libro. Juan escribió el Evangelio de Juan, las epístolas, las 3 cartas de Juan, más el Apocalipsis. Y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que Juan, él tenía alrededor de 95 años, un anciano, por cierto. Y él, ¿en qué condición él estaba cuando él recibió esta revelación? Él estaba desterrado, él estaba prisionero, no por ser delincuente, sino que él estaba prisionero por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo. Pero vemos que cuando Él comienza a hablar, no vemos tristeza, no vemos amargura, no vemos queja en las palabras de Juan, sino por el contrario, vemos que Él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, vemos su hablar con gozo, con alegría, ¿verdad? Y eso es lo que Él nos infunde, porque lo que Él vio fue algo tan grande. La revelación de Jesucristo dice, el que era, ¿verdad?, antes de que fuesen creadas todas las cosas, ¿verdad? Cuando antes que fuesen creadas todas las cosas, allí estaba el Hijo estaba con el Padre, el que es, ¿no es cierto?, y el que será después del arrebatamiento de la iglesia y de los eventos que van a acontecer. Vemos entonces que este mensaje es destinado, dice, a las 7 iglesias. ¿Por qué 7? ¿Será que no había más en ese tiempo? Sí, había más, pero fueron tomadas estas 7 iglesias porque estas 7 iglesias, ¿verdad?, representan la historia de la iglesia aquí en la tierra, de más o menos un poco más de estos 2000 años, es decir, desde que el Señor Jesús fue alzado cuando una nube lo ocultó, y cuando los ángeles le dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá. Desde que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, hasta que el Señor venga en el arrebatamiento, es decir, estas 7 iglesias representan la historia de la iglesia. Y vemos que son 7, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿verdad?, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cada una de estas iglesias tiene un carácter distinto. Éfeso, vemos a una iglesia estudiosa, era estudiosa de las cosas, de la doctrina. Tenía mucha doctrina, pero el Señor se queja en contra de ella, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, Éfeso representa a una iglesia ordenada, pero fría. Es decir, ya no hace las cosas con la primera motivación, con la fuerza de amar al Señor, con la fuerza de consagrarse delante del Señor. Después tenemos a Esmirna, y la palabra Esmirna, ¿no es cierto?, es un amor doliente o un amor de sacrificio, que representa a los primeros cristianos que tuvieron que morir por la causa del Señor. Pérgamo, ¿verdad?, representa a la iglesia mundana, es decir, a la unión de la cristiandad con el mundo. Después tenemos a Tiatira, a la iglesia, ¿no es cierto?, que consiente con el pecado. Es decir, el pecado no le estorba a ella. Ella puede adorar a Dios, pero también puede permitirse ciertos pecados. Vemos también a Sardis. Sardis, ¿no es cierto?, tiene apariencia de que está viva, porque tiene toda la forma, porque tiene las verdades, porque el Señor reveló muchas verdades, pero sin embargo esta iglesia se adormeció y cayó nuevamente en un sistema. Por eso dice, tienes apariencia de que estás viva, pero está muerta.
Luego tenemos a Filadelfia, que es la iglesia fiel, la iglesia, ¿verdad?, misionera, la iglesia, ¿no es cierto?, que representa el amor fraternal. Y a esa iglesia no se le cuenta como falta. Le dice, aunque tienes poca fuerza, le dice, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este último tiempo. La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata, la iglesia mundana, la iglesia que tiene la doctrina equivocada, la iglesia que no predica el mensaje del arrepentimiento, que no predica, ¿no es cierto?, que el Señor viene pronto, sino que predica un mensaje leudado, un mensaje mezclado, un mensaje mundanal, un mensaje tibio, que en pocas palabras trata de hacer de los cristianos que son poseedores de todas las cosas de esta tierra, olvidando de que la iglesia tiene un carácter celestial y un llamado celestial. Entonces, hemos pasado bien rápido, ¿no es cierto?, por estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Y en el capítulo 4, ¿verdad?, al final del capítulo 2, del capítulo 3 al capítulo 4, ya nosotros no vemos a la iglesia aquí en la tierra. Algo aconteció entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4, dice, ¿no es cierto?, el apóstol en el capítulo 4 dice: después de esto miré, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, que se nos muestra aquí, se nos muestra, ¿verdad?, a Juan ya no más aquí en la tierra, sino que dice que él es arrebatado al cielo, y él se le comienza a mostrar las cosas que están en el cielo, las cosas que acontecerán en el cielo. Es decir, del capítulo 4 para adelante hasta el capítulo 22, verso 17, no se vuelve más a hablar de la iglesia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿no es cierto?, ya no estará aquí en la tierra, porque la iglesia ya habrá sido tomada, porque la iglesia ya habrá sido sacada, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viniendo a buscar a su amada, el Señor viniendo a buscar a los santos, a los creyentes, a todos los que le amamos, le hemos creído y le esperamos. Él dice que Él vendrá a buscar, dice, a los santos. Entonces, la escena ahora se ve en el cielo. ¿Y qué es lo que ve Juan en el cielo? Dice que él ve un trono y tronos, es decir, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y estos 24 ancianos son una figura de la iglesia que está sentada con Cristo en lugares celestiales a la diestra, coronada de honra, de gloria, dice. Vemos que el Señor está coronado de honra, de gloria, y la iglesia está sentada a su diestra. Y vemos, ¿no es cierto?, en toda esta figura de estos seres celestiales, vemos una adoración y una alabanza celestial. El capítulo 5, posteriormente, nos habla, ¿verdad?, de que el Cordero recibe de la mano del Padre, ¿verdad?, el rollo, dice, del libro. Que el rollo con sus 7 sellos. ¿Qué representa ese rollo? Ese rollo representa el título de propiedad de todo el universo, de toda la creación. Y dice que no había ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos, pero he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz del Cordero, dice, Él es digno de abrir el libro, ciertamente Él es digno, porque Él venció, dice, porque Él fue victorioso, porque Él fue levantado, porque Él tiene en su costado y en sus manos la marca de su sacrificio, de la redención. Dice que Él efectuó por nosotros la redención de nuestros pecados. Este es el Hijo de Dios. Entonces, Él es el digno de abrir el libro. Y comienza, dice, a desatar sus sellos. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos en el capítulo 6 cómo se van desatando los sellos. ¿Y qué son los sellos? Los sellos son el comienzo de los juicios, de los castigos que Dios hará, ¿verdad?, a este mundo, a la apostasía de este mundo,
a la apostasía religiosa y a la apostasía de su pueblo Israel. Es decir, el Señor viene ahora como juez a juzgar y comienzan a desatarse esos sellos. Se nos muestran, ¿no es cierto?, los primeros 4 sellos, los primeros 4 jinetes, ¿verdad? Una aparente victoria, ¿no es cierto? Hambre, peste, guerra en cada uno de estos, ¿verdad? Y luego comienza estos sellos que son los primeros castigos. Es decir, estamos aquí hablando de los primeros comienzos de la tribulación. Son 7 años, del capítulo 4 hasta el capítulo 19. En estos 7 años van a acontecer estos capítulos. Del capítulo 4 al capítulo 19, en 7 años van a acontecer. Son 7 años, es un periodo corto, pero cada año que vaya pasando, van a ir cayendo estos juicios con más intensidad, con más severidad. Luego tenemos en el capítulo 7, ¿no es cierto?, a los 144.000. ¿Quiénes son los 144.000? Son, ¿no es cierto?, judíos. Son 12.000 de cada tribu de Israel. ¿Y quiénes son estos? Estos son, ¿verdad?, los evangelistas, entre comillas, de la tribulación y de la gran tribulación. Estos 144.000 son los que van a predicar el evangelio en la gran tribulación. Ellos, ¿verdad?, serán sellados. Ellos van a empezar en la tribulación y van a terminar en la tribulación. Es decir, van a seguir al Cordero y, ¿verdad?, saldrán victoriosos. Y ellos anunciarán el evangelio y predicarán. Luego nosotros vemos en el capítulo 8, ¿no es cierto? Capítulo 8 dice: y cuando abrió el 7º sello, dice, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Es decir, ¿por qué se hace este silencio en el cielo? ¿Qué es lo que ha estado aconteciendo en el cielo? Mientras aquí en la tierra se comenzaron a desatar los juicios, cuando se comienzan a desatar los sellos del rollo, en el cielo hay alabanza, 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 adoración, exaltación. ¿Y qué es lo que se detiene por media hora? Se detiene la alabanza en el cielo por media hora, dice. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el anuncio de las trompetas. ¿Y qué son las 7 trompetas? Lo mismo que los 7 sellos, pero castigos en una mayor intensidad. Anuncios de nuevos castigos que vendrán, pero en una mayor intensidad, con mayor fuerza. El capítulo 9, ¿no es cierto?, nos dice: el 5º ángel tocó la trompeta, dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es esto? Vemos, ¿no es cierto?, aquí en este pasaje vemos la caída, ¿no es cierto?, de el maligno a la tierra. Y vemos que a él se le permite, ¿verdad?, sacar a estos demonios que están atados en el abismo. Es decir, vemos que este será un tiempo terrible en la tribulación, en la gran tribulación, un tiempo terrible. Vemos a los demonios. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha es contra todos estos gobernadores, todas estas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero en este tiempo los demonios descenderán de los aires donde ellos están a la tierra, y en la tierra se llenará de mucha violencia, de mucha maldad. Vemos también, ¿no es cierto?, que el verso 11, por ejemplo, dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y vemos que este es el destructor, un ángel destructor. Luego, el capítulo 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es decir, vemos los anuncios que el Señor hace sobre el mar y sobre la tierra, sobre lo que Él vendrá, sobre lo que Él está haciendo. Luego dice el 10:8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve,
toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. ¿Qué vemos nosotros en esto? Vemos, ¿no es cierto?, que Juan recibe una orden, y esta orden era que el mismo rollo que dice el librito, que es el mismo rollo, ¿no es cierto?, él ahora debe comérselo. Es decir, las palabras de Dios él debe comérselas. Y estas palabras de Dios provocan dos cosas. Dice que endulza el paladar, pero amarga el vientre. ¿Qué significa eso? Que conocer la verdad para nosotros es algo grato, es algo agradable, es una bendición conocer la verdad. La verdad, ¿no es cierto?, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. La verdad nos hace libre, pero también el que amargue nuestro vientre nos habla de que nos hace responsables de caminar por ella, responsables de anunciar a los perdidos, responsables de predicar el Evangelio para que aquellos que no conocen al Señor, estos dos sentimientos deben producirse en nosotros. Luego el capítulo 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Luego nosotros en este verso, en este capítulo 11, vemos a los dos testigos, ¿no es cierto?, que son los dos olivos, los dos candeleros, ¿verdad? Ellos serán enviados en este tiempo, y ellos con poder dice que harán que durante un buen tiempo no llueva, y harán que las aguas también se conviertan en sangre. Estos dos testigos posiblemente, por las características, se dice que pueden ser Moisés y Elías, que recibirán un tremendo poder de Dios en aquellos días. Y el capítulo 12 nos habla, ¿verdad?, de la mujer y el dragón y el hijo varón. En realidad todo esto es un lenguaje figurado para darnos a entender: el dragón es la serpiente antigua, el diablo, y ese será el intento, ¿verdad?, que hará el maligno por perseguir a Israel y por matar, ¿no es cierto?, a este hijo varón. Es decir, esta es una profecía que en una mitad, ¿no es cierto?, tuvo cumplimiento cuando el Señor, ¿verdad?, vino aquí a la tierra y él levanta a Herodes y quiso matarlo. Pero dice que finalmente no pudo matar al hijo varón. Y dice que este remanente huye y es sustentado en el desierto por este periodo de la gran tribulación. Luego después vemos en el capítulo 13 a las dos bestias. ¿Qué son estas dos bestias? En realidad también aquí nos está mostrando al anticristo y al falso profeta. Uno es un líder político, el anticristo, un líder político, y el otro, ¿verdad?, el falso profeta es, ¿no es cierto?, el líder religioso. Se unirán estos dos poderes, se unirán, ¿no es cierto? Vemos el intento, ¿no es cierto?, de la política siempre queriendo unirse con la religión, y siempre la religión queriendo sacar dividendos de la política. O sea, estas dos cosas siempre han ido juntas de la mano, porque estas dos cosas no son de Dios, sino del mundo. Y cuando hablamos de lo religioso, aquí no estamos hablando de la iglesia, de la amada del Señor, sino de la falsa iglesia. Luego vemos el cántico de los 144.000. Ellos cantan porque en el capítulo 14 dice: después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué significa, no es cierto? Cuando le dicen los ángeles
a los discípulos allá cuando el Señor fue alzado. Le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, le dicen los ángeles a los discípulos, este mismo Jesús, así que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así también vendrá. Es decir, el Señor alzó sus pies en el monte de los olivos, y cuando Él vuelva, ¿no es cierto?, en su venida triunfal, dice que también posará sus pies en el monte de los olivos. Y al final de la tribulación, ¿no es cierto?, estarán con Él de pie los 144.000 cantando este cántico de victoria. ¿Y por qué ellos cantarán este cántico? Porque ellos habrán pasado por la gran tribulación, ellos serán testigos de todos los juicios horribles y tremendos que acontecerán, pero el canto de ellos será de victoria, porque verán que el Señor los libró y verán el poder de Dios triunfando sobre el mal. Luego nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 15 dice: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Es decir, hemos visto, ¿verdad?, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas ahora. ¿Y qué es lo que son estas 7 copas? Estas 7 copas son la expresión máxima de la ira de Dios. Es decir, estos son los castigos finales ya de la gran tribulación. 7 copas y cada una de ellas peores a los sellos, peores a las trompetas. Es decir, estas 7 copas son la expresión máxima de la ira de Dios en la gran tribulación. Luego el capítulo 16 nos viene relatando, ¿verdad?, algo también así similar. Nos dice, por ejemplo, oí una gran voz, 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Luego nos saltamos un poco más adelante y dice: el sexto ángel, verso 12, 16-12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que es en hebreo, que se llama Armagedón. Es decir, esta es la gran batalla que acontecerá. Esta es la tercera guerra mundial tan anunciada. Tanto que se habla de que hay una tercera guerra mundial, ciertamente esta será. Y acontecerá en el tiempo de la gran tribulación. Esta es la preparación de esta batalla. Dice que el gran río se seca, entran estas naciones para sitiar a Israel, para guerrear contra Israel. Es tremendo. Luego vemos, ¿no es cierto?, el capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y le dice el verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en el capítulo 17 y en el capítulo 18, nosotros se nos habla de la destrucción de la gran Babilonia.
pero aquí está la Gran Babilonia, ¿no es cierto?, representa a una mujer. Si el Cordero tiene a su amada, tiene su novia, ¿no es cierto?, que es la iglesia, el maligno también tiene una imitación. Y esta mujer que él tiene, ¿verdad?, es esta gran ramera, es esta iglesia apóstata, es esta iglesia religiosa. Por lo tanto, aquí esta mujer, ¿verdad?, no está tomada como algo positivo, sino por el contrario, como algo negativo, como un agente del mal. Entonces vemos aquí la alegría por la destrucción de la gran ramera, de la iglesia apóstata y de todo falso sistema religioso. Pero también en el capítulo 18 se nos habla, ¿no es cierto?, también de la destrucción de la Gran Babilonia, pero como un sistema político y económico. Es decir, Babilonia tiene un doble o triple carácter. Por un lado es la destrucción de la gran ramera, de la iglesia apóstata, de esta iglesia falsa y de todo sistema religioso falso. Pero también en el capítulo 18 se nos habla de la destrucción de todo sistema económico y político, de la transacción, de las negociaciones, es decir, el dinero no servirá para nada en el tiempo de la tribulación. Y luego en el capítulo 19 tenemos alabanzas en el cielo. La venida, dice, la venida, ¿verdad?, del jinete del caballo blanco. Él viene a guerrear, Él viene a libertar a Israel, Él viene para pelear en esta batalla de Armagedón. Tenemos entonces la batalla de Armagedón, una lucha entre el cielo y la tierra, y ciertamente prevalecerá el cielo. Viene el Señor como un general con sus ángeles a guerrear y a libertar. Luego tenemos en el capítulo 20 los 1000 años, ¿verdad? 1000 años literal. Y para que hayan estos 1000 años, no podemos olvidar que la iglesia ya no estará aquí, la iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo. Israel, ¿verdad?, saliendo de la tribulación y reconociendo al Mesías, entrará con las naciones que teman a Dios, y Satanás será atado por 1000 años. Un reinado literal de 1000 años, un reinado de 1000 años de paz. Dice 1000 años de paz y 1000 años de justicia, donde el Señor reinará. Finalmente, ¿no es cierto?, a la final de este reino de 1000 años, vemos que Satanás nuevamente es suelto por un poco de tiempo. Dice, sale a alentar a algunos que no estarán conformes con el reinado de Cristo de 1000 años. Él los saldrá a engañar, y eso será el intento final de querer él rebelarse en contra de Dios. Será él atado y juzgado y lanzado vivo al lago de fuego. En el lago de fuego estará, ¿no es cierto?, el falso profeta y el anticristo, más ahora Satanás. Dice, el lago de fuego no es el infierno es aquí de la tierra, el lago de fuego no está aquí en la tierra. El lago de fuego no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero todos los hombres y las mujeres que vayan ahí fueron porque ellos decidieron no tomar en cuenta la palabra de Dios. Finalmente tenemos el gran juicio del trono blanco, ¿no es cierto? En este gran juicio del trono blanco, este juicio no es para los creyentes. Este juicio es para las almas de todos los hombres que durante toda la historia del hombre en la tierra han muerto sin Dios, se pararán allí enfrente del tribunal. El Señor les leerá su vida completa. Y finalmente ellos reconocerán que Jesús es el Señor, pero el castigo de ellos será la perdición eterna, porque en vida despreciaron al Señor. Y luego en el capítulo 21, ¿no es cierto?, tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, el Señor creará un cielo nuevo, una tierra nueva, y finalmente vemos la nueva Jerusalén, que es el centro de la administración de Dios para todo el universo, y donde Dios habitará con su amada por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es más o menos, digamos, por cierto que me salté muchas cosas, pero ahí cada uno de ustedes tiene tal vez ahí las grabaciones, puede volverlo a escuchar. Vamos ahora a entrar por la gracia del Señor al capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipsis.
Después me mostró un río limpio, dice, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este trono que se nos ve aquí está hablando propiamente de la Nueva Jerusalén. Y como dije al principio, la Nueva Jerusalén será el centro de la administración de Dios para todo el universo. Los cielos nuevos, la tierra nueva. En la Nueva Jerusalén habitará la iglesia, los santos, la amada del Señor. Estará al lado del Señor, ¿no es cierto?, el privilegio. Hubieron, ¿no es cierto?, algunos hombres que, como Moisés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que él pidió ver el rostro del Señor, pero el Señor le dijo: ningún hombre ha visto mi rostro y ha contado para vivirlo. Felipe también en el Nuevo Testamento le dijo a Jesús: Señor, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, ha sido siempre el deseo de los creyentes el ver el rostro del Señor. Pues bien, aquí en la Nueva Jerusalén, los redimidos, los santos, veremos el rostro del Señor. Gloria a su nombre. Y vemos que, ¿no es cierto?, fluye del trono de Dios y del Cordero este río de agua de vida. Allá en Génesis se nos dice también que en Edén, ¿verdad?, salía un río. Y este río se repartía en 4 brazos, dice, y regaba toda la tierra. Pero aquí se nos habla de un río, ¿verdad?, de vida, que fluye del trono de Dios, un río de vida. La vida es manifestada, porque la fuente de vida es Dios. Se nos habla, ¿no es cierto?, de un río de vida y de un árbol de vida. Y se nos dice que el árbol está en medio de la calle. A una y a otro lado del río está el árbol de la vida. ¿Cómo puede entenderse eso? La mente no puede entender eso. Puede ser que sea un árbol que esté en medio, ¿no es cierto?, y sus ramas abarquen el extremo. No sabemos imaginar eso, ni tampoco lo hagamos, pero sí lo creemos. Sabemos que la vida está presente en el río, en el árbol, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso? A Dios mismo y al Cordero fluyendo la vida. ¿Y de qué manera? Con una bendición continua y permanente, ¿verdad? El árbol dice que produce cada mes un fruto diferente y dice que las hojas son para la sanidad. Es decir, todo es vida, el alimento es vida, las hojas son vida. Es decir, porque está la propia presencia de Dios allí. Allí ya no habrá maldad, ya no habrá pecado, dice. Dice el verso 3, dice, y no habrá más maldición. La maldición, ¿no es cierto?, es producto del pecado, producto de la desobediencia. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y nosotros hasta el día de hoy lo vemos. Cada vez que los hombres o las mujeres deciden rebelarse en contra de la palabra de Dios, todo esto que nosotros estamos viendo, que en este mundo está aconteciendo, ¿no es cierto? Toda esta destrucción de lo que Dios ha establecido, y el maligno ha levantado un modelo distinto, una forma de familia diferente, ¿no es cierto? Una forma de educar a los hijos diferente. Todo eso es rebeldía en contra de Dios, y tarde que temprano, ¿verdad?, las personas tienen el pago a su desobediencia y a su extravío. Pero dice que aquí no habrá más maldición. Dice que la tierra, cuando el hombre pecó, Adán sale del huerto del Edén y Adán se ve enfrentado a un mundo sin Dios. Y dice, y la tierra espinos y cardos te producirá. Los espinos y los cardos son maleza, no son un fruto aprovechable. Por lo tanto, los espinos y los cardos son un fruto de la maldición de Dios sobre esta tierra. Pero ahí, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, no habrá nada de eso, porque no hay pecado, porque no hay maldición. Y dice, y no habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Adoraremos al Señor, serviremos al Señor,
No imaginemos que el cielo es un lugar, ¿no es cierto?, una casa de reposo. No, el cielo no es eso. El cielo es un lugar maravilloso donde estaremos con el Señor por la eternidad, donde no nos cansaremos de contemplarlo, de adorarlo, y cada día el Señor nos sorprenderá con sus maravillas, con su profundidad, porque Él es profundo, Él es extenso. Y dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinaremos por los siglos de los siglos. Es decir, ya no hay noche, ya no hay oscuridad, ya no hay que temer, ya no hay nada de eso. Es decir, el fulgor de la gloria de Dios alumbrará en la ciudad y el universo, y esa luz, ¿no es cierto?, que es el fulgor de Dios, que es el fulgor de su gloria. Bendito sea el Señor. Luego tenemos el capítulo 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice que estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué dice que son fieles y verdaderas? Porque lo está diciendo el propio Señor. Él es el fiel, Él es el verdadero, y Él dará cumplimiento a su palabra, Él dará cumplimiento a su verdad. Y luego dice, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, cuando nosotros leemos el capítulo 1, verso 3, nos dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Y acá vemos que el libro comienza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. Es decir, son bienaventurados, ¿no es cierto?, cuando empezamos a leer este libro, y al finalizar este libro también hay bienaventuranza. Pero ¿para quién será esa bienaventuranza? ¿Para los que desprecian al Señor? ¿Para los que endurecen su corazón? ¿Para los que no quisieron creer? Ciertamente que no. Esa bienaventuranza será para los creyentes, para los que hemos recibido a Jesús. Y luego dice, yo Juan soy el que oyó. Él dice, Juan, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Siempre, ¿no es cierto?, la debilidad humana, siempre el hombre en su debilidad humana, siempre el hombre tiene la tendencia, ¿verdad?, de exaltar por sobremanera a otro. Siempre el hombre anda buscando un modelo en quien fijarse. Siempre el hombre quiere atribuir algo especial a algo más. Por cierto, aquí no era cualquier ángel el que estaba mostrando todo esto, pero aún así era un ángel, y era un ángel de Dios. Y los ángeles de Dios, ellos entienden que ellos no reciben gloria propia. En el libro de Colosenses, ¿no es cierto?, nos dice que nadie afecte humildad o culto a los ángeles. Es decir, en el libro de Colosenses habían entrado algunos para engañar y trastornar la fe de los hermanos y decirles de que ellos también tenían que rendir adoración y culto a los ángeles. Los ángeles de Dios no reciben adoración, no reciben culto, no reciben veneración, porque los ángeles son nuestros consiervos.
¿Qué dijo este ángel? Actuó en humildad y le dijo: no lo hagas, detente, no lo hagas, con la prontitud que detuvo a Juan. Juan, seguramente él era tan grande las visiones que estaba viendo que a lo mejor él quedó perplejo y él se iba a arrodillar y él se iba a postrar para hacerle una reverencia y para adorar al ángel, pero era un ángel de Dios, y un ángel de Dios es obediente al que lo envía, es obediente a Dios, y le dijo: no me adores a mí, adora a Dios. ¿Y cuál es uno de los mandamientos? Dice: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios es el único que merece ser adorado, ni ángeles ni arcángeles, solo Dios, ni menos los hombres. Hoy día vemos cómo los hombres son prácticamente venerados, reverenciados y adorados. Dice el apóstol Pablo: ¿qué son los hombres? Servidores por los cuales habéis creído. Nosotros debemos respetarnos unos a otros y respetar a los que sirven y a los que nos dan la palabra, pero no adorarlos. Dice después: el que es injusto, dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, aquí al final, ¿no es cierto?, Juan, al finalizar este libro, es como recuerdo lo que dijo Josué. Josué, ¿no es cierto?, al final en su libro, cuando él había de introducir al pueblo, ¿no es cierto? Podemos ver eso, en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, Él estaba dando esta bendición al pueblo y Él estaba dando esta advertencia al pueblo. Él los había guiado, los había conducido por el temor, por la santidad, ¿no es cierto?, por el camino del Señor, y Él estaba próximo ya a partir. Pero Él estaba dando esta bendición al pueblo y diciendo: ahora ustedes tienen el consejo, ahora ustedes tienen la palabra, ahora ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Si a los dioses que tenían en Egipto, si a los dioses de los cananeos, pero una cosa yo tengo clara, dijo Él: yo y mi casa serviremos al Señor. Una cosa parecida así, ¿no es cierto?, vemos en este libro, cuando Juan, después de mostrar, volviendo a Apocalipsis 22, Juan, después de mostrar, ¿no es cierto?, todas estas verdades, todas estas profecías y todos estos acontecimientos, ¿no es cierto?, Juan dice: el que sea inmundo, después de haber escuchado, el que quiera ser inmundo, que lo sea todavía. Pero el que quiera ser limpio, que sea todavía. El que sea injusto, que lo sea todavía, pero el que quiere ser justo, practique la justicia, y el que quiere santificarse, siga santificándose más. Es decir, nosotros estamos viviendo un tiempo peligroso, en el sentido en que hay muchas voces que dicen al creyente, que le hablan al creyente, ¿para qué practican la justicia? Si los demás roban en el trabajo, robas tú también. Si los demás se permiten una cierta inmundicia en su vida, ¿por qué no te lo puedes permitir tú? Si total nadie te está mirando. No podemos nosotros ser livianos con la palabra del Señor.
Nosotros somos el templo del Señor. Dice que el Espíritu Santo nos habita. Por lo tanto, si somos habitación de Dios, Él está con nosotros. Él anda con nosotros. Él camina con nosotros. ¿Qué camino vamos a escoger? Ciertamente de la justicia y de la santidad, para seguir delante del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Señor, porque Él viene pronto. Luego el verso 12, ¿no es cierto?, nos dice, he aquí, dice, yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Filipenses capítulo 3. Verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la esencia de nuestro llamado. Nosotros no tenemos que ignorar que tenemos un llamado celestial, que tenemos una meta celestial, que nuestra ciudadanía no es de aquí abajo, sino en los cielos. Entonces, si tenemos esto en mente y en el corazón, no basta solamente tenerlo en la mente como un entendimiento, sino esto tiene que ser una realidad en el corazón. Nuestro corazón tiene que latir por el que está sentado allá arriba en el cielo. Nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor. En esa esperanza, como dice, ¿no es cierto?, primera de Juan, amados, dice, ahora somos hijos de Dios, dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos. El que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica como Él también es puro. Cada día que esperamos al Señor, cada día que permanecemos esperándole, mire, hay una manera, ¿no es cierto?, liviana de esperar a Dios. Yo digo, no, si yo sé que el Señor viene. Yo sé que el Señor viene. Yo sé que el Señor viene. Y me descuido, ¿no es cierto? Y no oro, y pasan los días y no oro, no leo la palabra, menos siquiera me atrevo a dar testimonio del Señor. Veo el dolor de los demás, veo cómo los demás se mueren en su pecado, en su tristeza, pero yo no me inmuto por testificarles de Cristo a los demás. ¿Ciertamente será una espera vigilante esa? En ninguna manera. Pero cuando le espero, y porque le espero, ¿no es cierto?, le busco en oración, me alimento de su palabra, oro por los perdidos, siento la necesidad de hablar del Señor, es porque mi corazón cada día va latiendo más por su venida. Cada día mi corazón anhela que Él venga pronto. Es decir, no es una espera solo mental, sino es una realidad del corazón. Y el Señor no mira lo de afuera, sino el Señor primeramente, Él mira lo de adentro hacia afuera. Bendito es el Señor. Entonces, dice que nosotros no pretendemos haberlo alcanzado ya, es verdad, no somos perfectos, reconocemos nuestras imperfecciones, reconocemos nuestra debilidad, pero el apóstol decía, pero una cosa hago, me extiendo adelante, me extiendo hacia lo perfecto, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dice la palabra, donde estuviere tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Cuántos cristianos que entendiendo estas cosas, vemos que han puesto su corazón en las cosas de esta vida, en tener más, en acumular más, en tener más bienes, más ropa, en comer más, en viajar más? No estoy diciendo que eso sea malo. Lo malo es cuando colocamos el corazón en esas cosas. Todo va a perecer. Lo que el Señor nos permite tener es para su gloria.
y lo que tengamos, sea mucho, sea poco, tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Que realmente nuestro corazón esté en Dios, que nuestro tesoro sea Cristo. Bendito sea Él. Dice, si yo le tengo en poco aquí abajo, allá en la gloria, Él también me tendrá en poco. Dice que allá en la gloria nosotros ni siquiera nos imaginamos cuáles son las recompensas y cuál será el galardón que el Señor nos dará. Habrán gobiernos, algunos tendrán a cargo algunas ciudades, no lo sabemos, pero es tremendo. Hoy día nosotros por nuestra falta de entendimiento tenemos tan en poco al Señor. Que Él tenga misericordia, que valoremos más su persona, que valoremos más la vida que Él ha puesto dentro de nosotros. Luego dice el 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, todo empezó con Él y todo termina con Él. Cuando dice termina, se refiere a esta creación. No nos olvidemos que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Bienaventurados, vuelve a decir nuevamente, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Y dice después que toda esta maldad, dice, los perros estarán afuera, los hechiceros, fornicarios, homicidas y todo el que ama y hace mentira. Y Juan, ¿no es cierto? Juan 8, San Juan 8, San Juan 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es él? Él es homicida, él es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué vive este mundo? ¿Este mundo vive la verdad? Este mundo vive un engaño, este mundo vive una mentira. Y esta mentira se la ha inventado el diablo. El diablo le ha metido en la mente a la gente diferentes formas de vivir. Y cada una de estas formas de vivir son inventos y engaños de él, para distraer a la gente de la verdadera atención, que es prepararse para la venida inminente del Señor. Entonces, en esta ciudad, toda la mentira no existirá más, porque la fuente de la mentira es el diablo. Y todos los que aman maldad y mentira, dice, no tendrán lugar en esta ciudad santa. ¿Dónde estarán todos estos? En el lago de fuego, que arde por la eternidad. Y luego dice, el 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, dice, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué dice que Él es la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana? Porque Él es la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Él, en Jesús, se cumplen las profecías del Antiguo como del Nuevo. ¿Y qué significa que Él es la estrella resplandeciente de la mañana? Que Él es al que espera la iglesia. La iglesia no espera los juicios de Dios, la iglesia, ¿no es cierto?, espera ser sacada, como lo dijimos en el capítulo 4, la iglesia ya no se ve más aquí en la tierra, sino la iglesia fue arrebatada al cielo. Y luego, ¿no es cierto?, hay esta proclamación, dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y finalmente, el verso 20 y 22 dice, el que da testimonio de estas cosas dice,
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada hijo de Dios, tiene que resonar este ven Señor Jesús. Nosotros debemos anhelar la venida del Señor. Nosotros debemos anhelar que Él venga pronto. Nosotros debemos anhelar el regreso del Señor. Porque ¿qué otra cosa mejor esperamos nosotros de este mundo? ¿Acaso tenemos la esperanza nosotros en un próximo gobierno? ¿En un próximo político? ¿En un próximo alcalde? ¿En un próximo trabajo? Ciertamente no podemos tener nuestra esperanza puesta en esas cosas, porque esas cosas son vanas, estas cosas perecen. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas que no perecen. Poned la mira, dicen, las cosas de arriba, las cuales no perecen, porque las cosas de aquí abajo perecen. Entonces debe haber en nuestro corazón este ven, debe haber en nuestro corazón esta proclamación, este sentimiento de que el Señor venga pronto. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por permitirnos estudiar este libro y poder llegar hasta el final y ver que este Jesús viene pronto con gloria y majestad. Eterno Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, porque al poder finalizar este libro, Señor, ha sido con tu gracia, ha sido con tu ayuda, ha sido con tu misericordia. Señor, sabemos que aún nuestra exposición es pequeña frente a la grandeza de tu palabra, pero hemos procurado hacerlo con humildad, Señor amado. Que tu Espíritu Santo pueda ahora imprimir en el corazón de cada uno de los que oye esta palabra y procurar enderezar las veredas, reprender la tibieza, la frialdad, sacar el cansancio, el apego mundanal y preparar un pueblo redimido para ti. Señor mío, oh Señor, corazones apocados puedan ser levantados y encendidos para la gloria de tu nombre y permitir una mayor consagración y una vigilante espera del regreso tuyo, amado Señor y Salvador. Amén. Amén.